Ahí compartíamos lo que sucedió en Santa Clara, pero aquí en San Carlos Sur también se disputaba una fecha de esta Liga Esperancina donde Unión Progresista recibía a Atlético Pilar, el puntero y líder y único invicto que tenía esta zona sur. Gran victoria para Unión Progresista que se asegura estar entre los 5 mejores para clasificar a la próxima ronda. Otro de los equipos que quería buscar la clasificación directa, vemos la salida de Unión Progresista, que en la tarde de domingo formaba con Garbarini en el arco, Olivera, Valker y Fusi, Esleger, La Ferrara, Giacomino, Milsen-Clusen, Batistela y Blanco, Marcelo Zareto, el DT de Unión Progresista que era la última presentación como local en esta ronda de zonas. Como decíamos, Unión Progresista era uno de los que quería meterse y ocupar uno de los 5 lugares, esos prestigiosos 5 lugares que te llevan directo a la próxima ronda. Mientras esperaban la salida, veíamos ahí a Marcelo Zareto con su ayudante, seguramente con una estrategia para jugarle a Atlético Pilar, el líder y puntero. También veíamos ya la entrada a la cancha de Hernán Nitri, el árbitro encargado de impartir justicia en este partido, donde ahí veíamos la visita de Atlético Pilar, el único que hasta esa fecha clasificaba directamente porque era puntero, líder e invicto. Llegaba de esta manera con Bagnera en el arco, Ferrero, Blanco, Borguelo, Manacero, Baldo, Guardamagna, Galeano, Franz, Iriba, Ian Conetani, César Gómez, el DT de Atlético Pilar. Como decíamos, la gente esperaba este gran partido donde Atlético Pilar con mucha confianza y seguridad ya estaba clasificado, pero Unión Progresista necesitaba estos 3 puntitos de oros para después sí, ya en la próxima fecha visitar Atlético de Fran con unas bajo la manga que podía llegar a ser ya la clasificación directa. El saludo de los 22 protagonistas y los 3 árbitros para que se termine el tiempo de las palabras y comience ya el del fútbol, el que nos gusta ver, el que nos interesa realmente. Nosotros estábamos directos desde la 101.3 en la transmisión de este partido y esperando también algunos resultados para... Ya esta es una de las etapas más lindas, la definición de los que vemos, quiénes continúan y quiénes quedan afuera. Comenzaba tocando Atlético Pilar, que como decíamos era el único de la zona sur que ya estaba clasificado y que además el colchón de puntos que ha sumado durante toda la temporada lo mantenía, por más de que se debe cualquiera de resultado en estas 2 últimas fechas, ya era el único líder en esta zona sur. Decíamos, primero comenzaba sacando Atlético Pilar, después recuperaba Unión Progresista, pero ahí se venía como tiro Galeano para la primera clara a favor de Atlético Pilar, que en el primer tiempo tuvo varias de estas. Buena conexión con Baldo y tiraba al centro para que ahí Franz sea el que cabecee. Dura tarea le ha tocado a Valker marcar a uno de los mejores que tiene Atlético Pilar. Y vemos este remate que el propio palo le dijo que no a Galeano, uno de los también referentes y mejores jugadores que tiene este líder de la zona sur. Increíble la jugada que se perdía a Galeano porque el palo jugaba a favor de Garbarini. Nuevamente se venía con todo Atlético Pilar y era Franz el que no podía conectar este centro para que con poner solamente su piernita ya abra el marcador. Otra, en esta oportunidad, Iribas, era el que remataba y la pelota se iba ahí a lo alto de Garbarini. Nuevamente con todo, Franz, cuando la tenía Franz, era medio gol a su favor, pero en el arco de Unión Progresista estaba Garbarini, que también dura tarea le ha tocado, y por ese andarivel iban los jugadores de Atlético Pilar, y Mil no lo podía parar, que se gana la primera amarilla para su equipo. Centro, cómo se lamenta la gente de Pilar porque ya había tenido varias oportunidades similares a esta y ninguna podía concretar. Pudo
también abrir el marcador Unión Progresista con esta de que remataba muy bien Batistela, pero que también desviado. Vemos la repetición, la baja Blanco y de primera Batistela, que también ya en su cuenta lleva varios goles convertidos de esta misma situación, desde fuera del arco, desde el área, perdón, y de primera para rematar. Retrocedía la jugada en el árbitro y era una pelota parada a favor de Unión Progresista, que trataba de equilibrar la balanza porque Atlético de Pilar no le había dado respiros, principalmente en los primeros minutos. Y así se iba este primer tiempo 0-0, increíble el resultado por todas las chances que había tenido más Atlético Pilar. Para el segundo tiempo, así tenían que ser las cosas. La pelota la tenía que conservar Unión Progresista porque sabía que si se la cedía a Atlético Pilar, de primera seguramente creaban una jugada e inquietaban a Garbarini. Esa había sido la idea de Marcelo, seguramente, que se las habrá dado a Unión Progresista, porque, miren, se la cedió y es increíble lo que se perdía Atlético Pilar. Parecía una jugada contenida por Garbarini, rebota entre Franz y era el número 7 Guardamagna, robaban esa pelota y después increíble lo que se perdían solo frente al arco Atlético Pilar. Pero goles cerrados, goles convertidos y acá en dos oportunidades sí, Bagnera es el que se queda con esa pelota en una de las pocas que había tenido Blanco durante toda la tarde. Nuevamente Ancone Tani con el arco totalmente solo. Miren lo que se pierden los jugadores, pero parecía que había una manito ahí incluida. Vamos a ver la repetición. Ancone Tani se la lleva, Garbarini sale y deja descubierto su arco para que ahí se genere una de las situaciones más discutidas en todo el partido entre Flores y Walker. ¿Cómo pudieron realmente? La frase está bien hecha para esta circunstancia. ¿Cómo pudieron? Sacaron. Pero no hubo reclamos y tampoco Nitri se percató de la situación. Una de las pocas que tuvo desde media distancia, desde fuera del área, quisieron sorprender a Bagnera, pero también el arquero de Atlético Pilar se había hecho protagonista en estos últimos minutos, que ya se había visto un crecimiento de Unión Progresista porque tenía la pelota. En ese juego, en eso se tenía que concentrar primero, en tener la pelota a su favor y después ver si podía suceder esto. Sí, Leo Senclusen, el goleador de Unión Progresista, fue el que abrió el marcador, insólito, porque muchas jugadas y muy claras había tenido a su favor el visitante, pero en la primera que le quedó ahí, ganando en las alturas, con Blanco también en el área, llevándose un poquitito a las marcas, gran festejo y gran desahogo, porque mucho se había perdido Atlético Pilar y hasta había sido injusto el 0-0, pero acá en el fútbol se gana el que convierte, y el que convertía era Leo Senclusen, un gran referente siempre de Unión Progresista, que lo festeja a lo grande, porque con ese gol se clasificaban, era el boleto directo a la clasificación. Teníamos 24 minutos del segundo tiempo, habíamos visto un crecimiento, ahí vemos como lo gritaba, hasta Raúl se había emocionado, porque Unión Progresista había sido un poquitito más Atlético Pilar, pero se había notado un crecimiento de ellos, otra actitud en este segundo tiempo y se merecía, ¿por qué no?, también un gol a su favor. Poco había mostrado Atlético Pilar después del gol de Senclusen y es por eso que ahí veíamos cómo tuvo otra oportunidad Blanco, pero Bagnera es el que se queda con el cabezazo del delantero de Unión Progresista. Nuevamente Garbarini, una pelota larga para que entre Batistela y nuevamente Blanco, que sí, es para agarrarse la cabeza porque iba a ser ya la definición del resultado a su favor, pero la tira ahí muy arriba, le pegó con la parte de arriba de los botines y es por eso que no pudo conectar muy bien. Garbarini quería asegurar esa pelota y ante la presión era ya el número 13,
Tomasini ya había ingresado a la cancha, es el que quería apretar a Garbarini, pero Nitri dijo, las cosas terminaron, gran victoria. El que concretó fue el que ganó, Unión Progresista. Bueno, partido que ganamos.